La historia de Judas Iscariote. Judas Iscariote nació en un pequeño pueblo de Judea, un lugar apartado en la región sur de lo que hoy conocemos como Israel. Su nombre, Iscariote, sugiere que proviene de un lugar específico, aunque el significado exacto de esta palabra sigue siendo un misterio. Algunos creen que era de la ciudad de Keriot, un pueblo en la región de Judea. Desde joven, Judas fue testigo de la opresión del pueblo judío bajo el dominio romano y de las divisiones internas entre aquellos que buscaban una resistencia armada y aquellos que preferían la resistencia pacífica. Judas creció en un hogar modesto y, como muchos de su época, ansiaba una vida mejor para él y su pueblo. Era un hombre práctico, más preocupado por la justicia social que por las disputas religiosas, y en su juventud soñaba con la llegada del Mesías, un líder que liberaría a Israel de la tiranía romana. Fue en este contexto que conoció a Jesús de Nazaret, un hombre carismático que predicaba el amor, la misericordia, la justicia y el reino de Dios. Para Judas, Jesús parecía ser la respuesta a todos sus deseos de cambio y liberación. Judas se unió al grupo de los 12 apóstoles, convirtiéndose en uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Su rol en el grupo fue el de tesorero, encargado de las finanzas del ministerio, lo que indicaba que tenía habilidades organizativas y una mente práctica. Sin embargo, su carácter comenzó a ser moldeado por la frustración. A medida que el ministerio de Jesús crecía, también lo hacían las expectativas de los discípulos. Muchos de ellos, incluido Judas, esperaban que Jesús iniciara una revolución política para expulsar a los romanos y establecer el reino de Israel. Pero las enseñanzas de Jesús parecían apuntar en una dirección diferente, un reino no de este mundo, basado en el amor y el perdón, en lugar de la lucha armada. Judas, cada vez más desconcertado, comenzó a cuestionar las decisiones de Jesús. La pasividad de este frente a las injusticias sociales y políticas le parecía una traición a la causa por la cual se había unido a él. A lo largo del tiempo, Judas se fue distanciando emocionalmente de su maestro, al tiempo que su corazón se llenaba de resentimiento y desesperación. En su mente, el fin de Jesús se acercaba, y él temía que el movimiento fracasara sin cumplir sus objetivos. La traición ocurrió durante la última cena. Jesús, al saber que uno de sus discípulos lo entregaría, miró a Judas con una mezcla de tristeza y compasión. A pesar de esto, Judas ya había tomado su decisión. El destino estaba sellado. En ese momento, Judas aceptó la oferta de los sacerdotes y fariseos, quienes le prometieron 30 piezas de plata a cambio de información sobre la ubicación de Jesús. Esa suma de dinero, aunque simbólica, representaba para Judas la posibilidad de recuperar algo de control sobre su vida y sus ideales frustrados. Esa misma noche, cuando Jesús y sus discípulos se encontraban en el jardín de Getsemaní, Judas llegó con un grupo de soldados. Se acercó a Jesús y lo besó, señalando a su maestro para que fuera arrestado. Ese beso se convirtió en el símbolo de la traición, una traición que marcaría el destino de Jesús y el de Judas para siempre. Tras la detención de Jesús, Judas experimentó una profunda sensación de arrepentimiento. Al darse cuenta de la magnitud de su acción, intentó devolver el dinero a los sacerdotes, pero estos lo rechazaron. Tras el acto de traición, el mundo de Judas se desmoronó. El peso de lo que había hecho lo persiguió incansablemente. En la desesperación, y al ver que el dinero con el que había soñado llenar sus vacíos emocionales no valía nada frente al daño que había causado, Judas se alejó de la sociedad. No quería ser visto ni reconocido, y buscó lugares apartados y oscuros para esconderse, intentando huir de los ecos de la condena que sentía dentro de sí mismo. En su aislamiento, Judas comenzó a experimentar una lucha interna más feroz que cualquier otra que hubiera conocido. Cada uno de sus recuerdos de Jesús, de su mirada compasiva y dolorosa, lo atormentaba más que el pasado inmediato. Recordaba los momentos de cercanía, el modo en que Jesús había hablado de perdón,
de un reino más allá de lo terrenal, y sentía que esa oportunidad había quedado atrás para él. Pensaba que su traición había arruinado todo, que no había forma de reconciliarse con lo que había hecho. Pero algo extraño sucedió en su mente. En medio de su sufrimiento, comenzó a recordar las palabras de Jesús, las que hablaban de la misericordia infinita de Dios, de la posibilidad de redención, incluso para aquellos que se sentían perdidos. Esta chispa de esperanza se fue avivando lentamente en su corazón, una pequeña llama en medio de la oscuridad. Judas, en su desconcierto, comenzó a preguntarse si podía haber otra oportunidad para él, aunque todo indicaba que ya era demasiado tarde. La cicatriz de la traición permaneció en sus corazones. Aunque algunos creían en el poder del perdón, el estigma de Judas nunca desapareció por completo. Por años, Judas vivió como un hombre solitario, buscando respuestas dentro de sí mismo, sin nunca encontrar un camino claro hacia la absolución. La voz de Jesús, que le había hablado con compasión y amor, permanecía en su corazón, pero el peso de su acto lo perseguía en cada rincón de su ser. A medida que pasaban los días, Judas se sintió llamado a volver, no a los discípulos ni a los sacerdotes, sino a una forma más profunda de reconciliación, algo más allá de lo visible. Se dirigió hacia Jerusalén sin un propósito claro, más allá de la necesidad de entender si lo que había hecho podía ser perdonado. Sabía que las puertas físicas de la ciudad ya estaban cerradas para él. Sin embargo, la búsqueda espiritual, ese anhelo profundo de encontrar la paz interior, lo llevó a un lugar alejado, a las afueras de la ciudad, donde podía estar solo con sus pensamientos. En su caminar, se encontró con varios grupos de personas que hablaban del Evangelio, del reino de Dios y de la promesa de la resurrección de Jesús. Judas escuchaba atentamente, sin atreverse a revelar quién era. En su mente, el arrepentimiento no era solo un acto de confesar sus errores, sino un proceso profundo de renacimiento. Sentía que necesitaba ser transformado, como Jesús había enseñado. La salvación no solo debía venir de afuera, sino de su propio corazón. En una de sus travesías, se encontró con un grupo de seguidores de Jesús que hablaban de cómo Jesús había resucitado y se había aparecido a varios discípulos, confirmando la creencia en su divinidad. Esto dejó a Judas con una mezcla de sentimientos encontrados. Por un lado, deseaba profundamente ser parte de esa transformación, pero por otro, sentía que su pecado era tan grande que no merecía el perdón. Entonces, un día, en una pequeña iglesia en las afueras de Jerusalén, Judas decidió enfrentar su destino. En ese lugar apartado donde la luz del sol se filtraba suavemente a través de las ventanas, se arrodilló y lloró. Lloró por sus errores, por sus traiciones, por la oportunidad perdida de caminar junto a Jesús en el camino de la paz y la justicia. Judas nunca se acercó a los discípulos. Temía que su rostro, que ya había sido marcado por la traición, nunca podría ser perdonado. Y por otro lado, los seguidores de Jesús, aunque se habían reunido con él en su resurrección, no podían dejar de recordar lo que Judas había hecho. Judas sintió que ya no había lugar para él en el mundo, que no podía redimir lo que había hecho. En un acto de desesperación, Judas se alejó y, según los evangelios, se ahorcó en un campo solitario. Sin embargo, las interpretaciones de su muerte varían. Algunos sostienen que Judas nunca encontró paz en su arrepentimiento, mientras que otros creen que su acción fue parte del plan divino, ya que, sin su traición, no se habría cumplido la pasión de Cristo. Al final, Judas es recordado no solo como el traidor, sino como un hombre que, en su búsqueda por comprender la justicia y el significado del reino de Dios, cayó en las trampas de su propia desesperación y ambición. Con el paso de los siglos, Judas Iscariote siguió siendo una figura polémica. Algunos lo vieron como un villano, el traidor por excelencia. Otros, en cambio, lo consideraron un símbolo de las luchas internas que todos enfrentamos en nuestro camino espiritual.
Si te gustó la historia de Judas Iscariote y quieres seguir otras historias poderosas del libro sagrado, suscríbete al canal y activa la campanita para que seas el primero en enterarte de mis relatos impactantes de la Biblia.